Muy buenas noches, hermanos, y le doy la bienvenida a este programa del Proyecto Miel 2021, que lleva por título La mayor historia que impactará tu vida. Así es, como lo oyen, impactará grandemente en nuestras vidas. Escucharemos temas maravillosos por nuestros ancianos de iglesia del distrito que nos ayudarán a comprender y también aprender sobre este tema tan maravilloso y el mensaje que nos tiene preparado cada día. Esto es una semana completa que parte de hoy 23 hasta el 30, el sábado 30, que terminará en el culto divino. Entonces los animo a que estén con nosotros todas estas noches para poder escuchar este gran y hermoso mensaje que está preparado con mucho amor para ustedes. ¿Qué les parece que comencemos con una linda oración? Les pido que me acompañen en esta noche para que podamos orar todos juntos. Inclinamos el rostro para orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos las gracias porque tú estás con nosotros, tú nos preparas y también porque tú nos usas como instrumento para poder entregar este mensaje de esperanza y amor. Tenemos hoy la misión de conocer más de ti, de aprender más de ti, Señor, y no tan solo nosotros que estamos siempre contigo, también aquellas personas que no te conocen y que te quieren conocer. Quédate con ellas, Señor, y bendícenos a todos, Señor, y especialmente al predicador de esta noche. Lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Buenos hermanos, también nos acompañará durante esta semana un canto lema titulado La mejor decisión. Un canto que está lleno de poder y un mensaje muy lindo. Los invito ahora a cantar con mucha fuerza y llenarnos de esta hermosa alabanza. En el mundo de hoy necesitas tomar tu decisión. Hay violencia y maldad, destrucción y temor, mucho dolor. Te puedes preguntar qué rumbo seguir. Hoy debes tomar la mejor decisión. La mejor decisión es Jesús. Por ti su vida entregó en la cruz. Lo que tú necesitas es Él. Esperándote está con amor. Ya no tardes más, hoy dile que sí y vivirás feliz. Si tu corazón se rompió y no tienes ya más a dónde ir, y si sientes pesar, penas y llorar, no puedes más, te quiero presentar la mejor decisión. La mejor decisión para siempre es Jesús. La mejor decisión es Jesús. Por ti su vida entregó.
Vengan a mí los tristes y cansados, que solo en mí pueden descansar. La mejor decisión es Jesús, pues ti su vida entregó en la cruz. Lo que tú necesitas es Él, esperándote estar con amor. Ya no tardes más, hoy dile que sí y vivirás feliz. Qué maravilloso canto. Este canto nos acompañará todas las noches en este programa que está especialmente preparado para todos nosotros. ¿Sí? Para ti, para mí, para todos nosotros, que nos llenaremos de este mensaje de esperanza que Dios solamente nos puede dar. Ahora viene el tema 1, ¿no es cierto? Que es el comienzo, historia, el comienzo, que está a cargo por nuestro hermano Daniel Inostroza, a cargo de él. La misión de esta noche es poder entregarnos este hermoso mensaje. Muy buenas noches a mis queridos hermanos, amigos y amigas que nos acompañan en este inicio de esta hermosa semana de evangelismo que tendremos, titulado La mayor historia que impactará tu vida. Este es el primer día que tendremos de este hermoso programa y deseamos que pongan mucha atención porque las cosas que compartiremos, el mensaje de esperanza que compartiremos con todos ustedes será de mucha bendición para cada uno. Me gustaría invitar la presencia de nuestro Dios, así que les invito allí en sus hogares donde se encuentren, podamos inclinar el rostro y así vamos a hablar con nuestro Dios. Queridísimo Dios y Padre Celestial, amado Dios, estamos al comienzo de esta hermosa semana de evangelismo que tenemos. La mayor historia, Señor, que impactará nuestras vidas. Amado Dios, es tu palabra la que compartiremos, es tu sabiduría lo que suplicamos y tu maravillosa compañía. También, Señor, para el corazón presente de nuestros amigos que nos están acompañando, seas tú con ellos, bendiciéndolos también a sus seres queridos a la cual ellos representan. Muchas gracias, Señor, por Jesús. Amén. Muy bien. La mayor historia que impactará tu vida. Podríamos decir nuestras vidas porque la palabra de Dios impacta nuestras vidas. En una parábola conocida en el libro de Mateo capítulo 13 y versículo 27, debemos mencionar anteriormente de que el Señor Jesús habló muchas veces por parábolas, con la intención a través de ella de enseñarnos grandes verdades espirituales de una forma que nosotros pudiéramos entender mucho más clara todavía. Y en una de ellas se encuentra allí en el libro de Mateo 13:27. Vamos a leer. Se acercaron los siervos al dueño del campo y le preguntaron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Podemos ver en este texto que es Dios quien siempre está sembrando buenas cosas a través de esta parábola, una buena semilla. Pero en la vida nuestra normal y diaria, siempre es Dios quien pone las cosas buenas en nuestro corazón, como la honestidad, como la sinceridad, como el amor, para poder compartir con los demás. Vamos a ver qué es lo que contestó el dueño de la viña.
En el verso 28 del mismo libro, Mateo 13, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. La verdad es que según el orden de Dios, eh, Él siempre ha querido compartir porque Él es dadivoso, es parte de su carácter. Por ejemplo, el precioso don de la vida que nosotros tenemos no nos corresponde a nosotros, es una dádiva, es un don especial de Dios. La vida que tienen nuestros hijos, los abuelos que tienen sus nietos, valga la redundancia, toda la vida de nuestros seres queridos está en las manos de Dios. Él siempre da, Él comparte. Y la verdad es que en el orden de las cosas de Dios, hubo alguien que violó este principio, interfirió en las cosas que Dios da como buenas cosas para nosotros. Y quisiéramos saber qué es lo que nos tiene que decir la palabra de Dios acerca de quién es el enemigo eh, y qué más podemos aprender de él también. En el libro de Ezequiel capítulo 28, 14 al 17, nos dice así lo siguiente. Cuando fuiste ungido, yo te puse junto a los querubines protectores. Estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de piedras de fuego. El verso 15, eras perfecto en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu gran comercio te llenaron de violencia y pecaste. En estos versos encontramos de que el enemigo del cual estaba hablando la parábola es un querubín, o era un querubín en el cielo. Muchas personas tienen la idea de que el gran conflicto o el pecado se inició en este planeta, en la Tierra, pero vemos a través de la palabra de Dios que en realidad este conflicto no se inició en este planeta o en la Tierra, sino más bien en el cielo. Allí estaba Dios cuando Él creó todos los ángeles, también a este hermoso querubín que era en su momento, ¿cierto? Encontramos en este texto de que especialmente en este querubín, que era muy especial y muy particular, se encontró en el corazón de él maldad. Algo que era nuevo, ¿cierto? En el orden y en el hermoso gobierno y universo de Dios. Vamos a pasar al siguiente. Por eso te expulsé, del monte de Dios, y un querubín protector hizo que desaparecieras de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se enalteció a causa de tu hermosura, a causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría. Yo te he arrojado en tierra y te he puesto como espectáculo ante los reyes. Este texto nos revela también lo que existía en el corazón de Dios. Cómo es que este querubín llegó, ¿cierto?, a la idea de poder incluso rebelarse contra la autoridad máxima que es Dios, y siempre ha sido Dios. En el texto siguiente sale una pregunta. ¿Cuál fue la mayor pretensión de este ángel llamado también Lucifer? Lucifer quiere decir portador de luz. No es luz propia lo que él portaba, sino la luz de Dios, la gloria de Dios. Él transportaba la gloria de Dios. Y dice el texto de Isaías 14, 13 al 14 lo siguiente. Tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea. En las regiones más distantes del norte subiré, sobre las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo.
Aquí tenemos, ¿cierto?, una idea mucho más clara de lo que en realidad había en el corazón de este querubín, de este ángel poderoso que Dios había creado. El cargo de Lucifer era estar al mando de todas las huestes celestiales. Su cargo elevado, su sabiduría divina que Dios había puesto sobre él, era muy por superior a todos los ángeles que Dios había creado en el cielo. Debido a esto, cierto, se encontró en el corazón de él un cierto nivel de orgullo que él desconocía incluso, y esto lo llevó a incluso codiciar la posición de Dios en el cielo. Los textos más adelante nos dicen lo siguiente: ¿a cuántos ángeles se pudo rebelar Lucifer contra Dios? ¿O a cuántos ángeles él pudo engañar, más bien dicho? Y apareció otra señal en el cielo, Apocalipsis 12, 13 al 4. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Debemos entender una cosa, mis queridos amigos y hermanos. En el cielo, antes de que se produjera esto en el corazón de Lucifer, debemos entender que nunca se había escuchado una palabra de mentira. Esto era totalmente nuevo en el gobierno de Dios en el cielo. La idea de que él pudiera revelarse y pudiera tener ciertos tipos de argumentos sonaba algo bastante extraño, pero nuevo también, porque como dije anteriormente, nunca se había escuchado una mentira. En ese sentido, para los ángeles fue como fácil para Lucifer poder engañarlos. Diferente es hoy en la vida nuestra, cuando ya hemos vivido lo suficiente de sufrimiento, podríamos decir, ¿cierto? Y estamos acostumbrados a escuchar por ahí alguna mentira, de alguna estafa, pero en el cielo nada de eso ocurría anteriormente. Entonces, para ellos, ¿cierto?, eso fue como mucho más fácil para Lucifer el poder embaucarlos. Debemos mencionar también que él pudo engañar a una tercera parte de los ángeles, ¿cierto? Que era un número bastante alto. La palabra de Dios nos dice que en el libro de Apocalipsis incluso que ellos son millares y millares y millones de millones. La tercera parte de los ángeles tiene que haber sido un número sumamente altísimo. Incluso números o cifras que nosotros tal vez no podamos entender, sino hasta cuando estemos en el cielo. La siguiente pregunta que surge a través de lo que estamos viendo dice: ¿quiénes se enfrentan en la gran crisis cósmica? En Apocalipsis 12, 7 al 9 se dice lo siguiente: estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni fue hallado más lugar para ellos en el cielo. La guerra que aquí se describe en estos versículos tal vez no es como la guerra que nosotros imaginamos que podría haber sido, ¿no? La guerra que aquí describe este versículo es una guerra de ideas, es una guerra de argumentos, es como una guerra política, es como cuando, por ejemplo, hay candidatos actualmente a cargos importantes como a la presidencia o a la alcaldía, ¿cierto? Y en una determinada fecha, antes de ya hacer las elecciones, ¿cierto?, cada candidato por cada cargo, ¿cierto?, trabaja para poder conseguir sus votos, para poder conseguir personas que voten por él, y de esa forma es como si fuera una lucha, es como si fuera una guerra de ideas, de argumentos para tratar de convencer, ¿cierto?, a las personas. Esto era como lo que se estaba viviendo en el cielo.
Así que la guerra que nosotros imaginamos que podrían ser con armas, tal vez, no es lo que nosotros imaginamos, sino una guerra de ideas, una guerra de argumentos, de cosas que ellos tenían en mente, ¿cierto? Especialmente Lucifer, ¿cierto? Para poder engañar a las mentes creadas por Dios en el cielo. ¿Quiénes se enfrentan en la gran crisis cósmica? Los mismos textos sigue diciendo así: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Nosotros notamos que, como en los textos anteriores hemos visto, él no vino solo a la tierra, sino que arrastró con él la tercera parte de los ángeles que Dios había creado en el cielo. Así que en realidad él no está solo acá. Tiene bastante mano de obra, si se puede decir así, desde el punto de vista espiritual. Pero nosotros notamos también que en el mundo en el cual vivimos no suceden cosas muy buenas a veces. Por ejemplo, nosotros encendemos las noticias y el 95% de las noticias de todos los días son malas noticias, como robos, asesinatos, accidentes, etc. Y nosotros nos preguntamos por qué tanto sufrimiento en la tierra. Y tal vez estos versículos pueden ayudarnos a responder un poco. Él no está solo. Él engañó a un gran número de ángeles en el cielo porque él quería ser Dios, porque ese era su sueño que tenía él en el corazón. No lo consiguió, causó sufrimiento, división en el gobierno de Dios, y él quiere realizar, ¿cierto?, el mismo sueño, tiene el mismo propósito para con los seres humanos aquí en la tierra: causar sufrimiento, división y muerte final. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 18 al 19, de este texto surge la pregunta, o más bien para responder la pregunta se encuentra aquí en este texto. Dice: ¿cuál será el fin de Satanás y sus ángeles? Debemos, antes de leer este texto, decir una cosa. Dios nunca quiso que existiera el sufrimiento. De hecho, Dios siempre sabía en su corazón y en su mente la posibilidad de que existiera, ¿cierto?, la rebelión en algún momento de la historia de la eternidad. Desafortunadamente, esta rebelión, como se ha visto, ¿cierto?, y que hemos visto en estos textos, se originó en un querubín. Pero Dios, ¿cierto?, tiene un límite para el sufrimiento y para la rebelión de este querubín, de sus ángeles y también de las personas que hoy le siguen, que se rebelan contra el gobierno de Dios. Este texto nos indica un poco de lo que sucederá finalmente con él y con el sufrimiento. Dice el libro de Ezequiel: por tus muchos pecados y por la iniquidad de tu comercio profanaste tu santuario. Yo pues hice que en medio de ti se desatara y te devorase el fuego. Te convertí en cenizas sobre la tierra, entre los ojos de cuantos te observan. Este texto ya nos empieza a decir de que la rebelión contra el gobierno de Dios a través de este querubín, ¿cierto?, y de toda la maldad que existe hoy en el mundo, tiene su final, tiene su fin. A veces, cuando nosotros sufrimos por diversas situaciones, ya sean familiares, económicas, de trabajo, etc., pensamos que nunca va a finalizar, ¿cierto?, nuestro sufrimiento o el sufrimiento de la gente o de nuestros seres queridos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que tanto el que provoca el sufrimiento como es el enemigo, Satanás en este caso, si él tiene su fin, las consecuencias, ¿cierto?, de su rebelión contra Dios también tendrán su fin. ¿Cuáles son las consecuencias? La división que él ha protagonizado en el cielo, el sufrimiento que él causa con los seres humanos en este mundo, y por supuesto todo
todo el sufrimiento que hemos vivido y del cual nosotros hemos sido testigos, ¿cierto? Son consecuencias de la misma rebelión. Existe otra pregunta que se encuentra respondida también en los mismos textos de Ezequiel 28, 18 al 19. ¿Cuál será el fin de Satanás? Se reitera la pregunta. Todos los que te conocen entre los pueblos se horrorizarán, o horrorizan más bien dicho, a causa de ti. Eres objeto de espanto, dejarás de ser para siempre. Este texto es mucho más claro todavía porque hay un pensamiento en el corazón de los seres humanos hoy de que existe un cierto lugar llamado infierno que hoy está vigente, que está ardiendo y que tanto Satanás como sus ángeles y todos los malvados un día llegarán a parar allí, pero que seguirán ardiendo eternamente. Sin embargo, este texto nos dice que dejarás de ser. La palabra de Dios nos dice que Satanás es la raíz de todo el mal. Y este texto nos aclara la idea de que tanto la raíz como las ramas dejarán de existir. Entonces la idea de que existe un infierno ardiendo por toda la eternidad, este texto, cierto, lo aclara bastante. No es así como la gente lo piensa. También se responde la misma pregunta que hemos estado viendo en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 9, 10 y 14. Y leemos así: y subieron sobre lo ancho de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió fuego del cielo, y los devoró. El verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Un día existirá lo que hoy la gente lo llama el infierno. Allí será echado Satanás, todos sus ángeles, todas las personas que hoy están de su lado, que están en sus filas, y recibirán su parte en el lago de fuego que arde con azufre. La parte donde dice día y noche por los siglos de los siglos, debemos entender también a la luz de otros versículos de que no es por toda la eternidad que ellos arderán y sufrirán allí como consecuencia del pago de sus pecados, porque en el libro de Juan, capítulo 4 y versículo 8, nos dice la palabra de Dios que Dios es amor. Según la lógica de este pensamiento encontrado en este versículo, ¿cómo podemos nosotros encontrar que Dios sea amor si Él a la vez permite que sus hijos ardan y sufran por toda la eternidad? Como que no concuerda mucho con el pensamiento bíblico la idea de que existe un infierno que arda por toda la eternidad. Los textos anteriores nos dice de que dejará de ser. Satanás y sus ángeles dejarán de ser, es decir, dejarán de existir. Y ese versículo nos aclara más ¿cierto? Donde dice que por día y noche y por los siglos de los siglos. En los siguientes textos del mismo libro, el mismo capítulo dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego, perdón. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Aquí está mucho más claro todavía que incluso la muerte y el Hades, que es el sepulcro, son lanzados al lago de fuego. Aclara mucho más, ¿cierto?, el pensamiento bíblico de que no existe un infierno tal que siga ardiendo por toda la eternidad. Incluso la muerte misma será echado al lago de fuego. Quiere decir que la posibilidad de la muerte dejará de existir también. Y eso es maravilloso porque nosotros un día hemos nacido desde el vientre de nuestras madres, lógicamente, y nunca hemos tenido, ¿cierto?, el deseo de dejar de existir. De hecho, cuando una persona está convaleciente y ya está
en sus últimas horas, en sus últimos minutos, se aferra a la vida porque no desea dejarla, no desea morir. Dios puso en nuestro corazón el pensamiento y el deseo innato de nuestro ser de seguir existiendo. Ese fue el sueño y el deseo de Dios al principio. Lamentablemente se interrumpió por la entrada del pecado en este mundo, por el ser en quien ya hemos visto, ¿cierto? Que fue Lucifer. Y todo el sueño que Dios tenía al principio se vio interrumpido, ¿cierto? Por esta rebelión que se originó en el mismo cielo. ¿Cómo se trasladó el gran conflicto cósmico a la Tierra? En el libro de Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, nos dice lo siguiente: y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del huerto o del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Necesitamos entender algo muy importante. Cuando Satanás fue expulsado del cielo con los ángeles, él no vino directamente a la tierra para hacernos la vida imposible. No. Él en realidad anduvo por muchos otros lugares, buscando mundos que se compadecieran de él, porque debemos entender también a través de la palabra de Dios de que nosotros no somos el único mundo creado por Dios. Dios en su sabiduría, en su poder creativo que Él tiene, y en el tiempo de existencia de vida que Dios tiene, porque Dios es eterno, Dios no tiene principio ni fin, no cabe en la lógica bíblica de que recién Dios haya creado este planeta y seamos los únicos. La verdad es que la palabra de Dios nos enseña de que sí existen otros mundos creados por Dios. Y el enemigo, cuando fue expulsado del cielo, él anduvo por esos lugares, tratando de que se compadecieran de él, tratando de armar una rebelión mucho más grande todavía. Afortunadamente para ellos, no lo pudo conseguir. Desafortunadamente para nosotros, como raza existente, aquí se abrió una brecha para que él pudiera tener una oportunidad y revelarse en este lugar, y este lugar finalmente será el último lugar donde se pelee la última batalla contra el gobierno de Dios. Así que, viendo el texto ahora, cuando Dios creó a nuestros primeros padres, el universo entero consideró necesario, y Dios mismo consideró necesario, de someter a la primera pareja creada, Adán y Eva, ¿cierto?, a una prueba. ¿Cuál era la prueba? El texto responde: el Señor Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. La prueba era que ellos no podían comer de este árbol, del fruto de este árbol. Era una prueba de amor, de lealtad hacia Dios y hacia su ley moral de Dios. Y quisiéramos ver qué fue lo que aconteció más adelante. En Génesis 3, verso 4 al 5, se responde lo siguiente: entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Dios había dicho anteriormente, como advertencia, de que si comían de aquel fruto, del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirían. Desafortunadamente, la separación nunca ha sido buena para las familias. Estudiando de una manera mucho más profunda, podemos encontrar de que Eva en algún momento se separó de su esposo, Adán. Aprovechando esta oportunidad la serpiente, y al ver que
y al ver Satanás a través de la serpiente que Eva se encontraba sola y muy cerca del árbol del conocimiento del bien y del mal, fue el momento propicio para el enemigo de poder engañar a Eva. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Eh, la verdad es que esto fue muy lamentable porque si en algún momento nos hemos preguntado por qué existe tanto sufrimiento, tal vez este texto responde muy bien por qué existe tanto sufrimiento. Nuestros primeros padres hicieron una elección muy equivocada. Dejaron al lado la advertencia y la palabra de Dios, permitiendo que una voz nueva, distinta, los pudiera, ¿cierto?, engañar a ellos. Esto fue desafortunado porque el sueño de Dios era que a través de Adán pudiéramos venir nosotros también, bajo las circunstancias de una dicha perfecta, bajo las circunstancias de una vida muy elevada por sobre la que hoy gozamos. Desafortunadamente, por la entrada del pecado, nosotros nacimos bajo circunstancias muy diferentes, bajo la circunstancia del dolor y el sufrimiento. Yo a veces me pregunto, ¿será que el ser humano cuando le tocara el tiempo de nacer, porque Dios nos conoce a todos, de hecho la palabra de Dios nos dice que Él conoce al ser humano desde antes de la fundación del mundo? Sí, mi querido amigo y mi querido hermano, Él te conoce a ti desde antes de la fundación del mundo. Eso nos enseña de que si el pecado no hubiese entrado a este mundo, tú y yo hubiésemos venido a la existencia de igual forma, solo que bajo otras circunstancias. Lamentablemente, por la entrada del pecado, nosotros nacimos ya sufriendo, ¿cierto? Lo primero que se escucha de nuestros labios no es una risa de felicidad, de dicha, sino el lloro, ¿cierto?, del dolor, del miedo por entrar a un nuevo mundo desconocido. Romanos 5:12 dice así: por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y podríamos decir por cuanto todos pecamos, porque somos pecadores. Si en algún momento nos hemos preguntado, ¿por qué esta tendencia mía de hacer aquello que es incorrecto? El texto nos responde aquella pregunta que nosotros tal vez hemos tenido por mucho tiempo. Nosotros somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza de manera desafortunada. Dios vino un día para solucionar ese problema y volvernos a nuestro nuevo lugar, ¿cierto?, de origen que fue al principio. El deseo de Dios es restaurar nuestra vida, nuestro carácter, ¿cierto?, y restaurar el orden que existe hoy en el mundo. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8, dice así: sean sobrios y velen, su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La verdad es que al enemigo le queda mucho tiempo. La palabra de Dios nos dice que a él le queda muy poco tiempo. Y eso no solamente lo sabemos nosotros, él más que nadie lo tiene en cuenta, lo sabe. A veces yo me he preguntado, si a él le queda poco tiempo, entonces ¿por qué? ¿Cuál es el afán de seguir rebelándose contra Dios y conoce incluso su propio destino? La verdad es que él no puede ganarle a Dios porque Dios es Dios, pero él sí puede provocar algo en el corazón de Dios. Y eso
Eso es el sufrimiento de todos nosotros. Haciéndonos sufrir a nosotros, haciendo sufrir a nuestras familias, dividiendo a nuestras familias por nuestras tendencias y tentaciones y malas decisiones, etc. Él hace sufrir el corazón de Dios. Y como sabe que le queda poco tiempo, Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. No sé si ustedes han visto aquellos programas documentales, ¿cierto? De la sabana, cuando el león allí de manera agazapada, o la leona más bien dicho, porque ellas son las que consiguen el alimento para su manada, ellas allí se agazapan para ver cuál es la presa de la manada mucho más débil. Y cuando ya tienen localizado su objetivo, ¿cierto? Se van contra aquella presa para poder capturarla y devorarla. Siguiendo esta lógica de la naturaleza, podemos ver también cómo es que opera el enemigo en nuestra vida. Basta que nosotros nos descuidemos o nos soltemos un poco de la mano de Dios y ya somos presas fáciles del enemigo y de sus agentes, y de esa forma nos hacen sufrir ya nuestros seres queridos también. Apocalipsis 12:12 dice lo siguiente: por esto alégrense, oh cielos, y los que habitan en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes y tiene grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Como hemos dicho anteriormente, a él le queda muy poco tiempo. La palabra de Dios nos enseña de que Cristo está a las puertas y que puede ser mucho más pronto incluso de lo que nosotros podemos pensar. Incluso si Cristo no viniera en esta generación o en la próxima, la vida de uno, ¿cierto? Puede ser el tiempo determinado por Dios para marcar la venida de Cristo. Es decir, si yo muero hoy o mañana, ese puede ser el último día para mí y se cumpliría para mí, si estoy en Cristo, la segunda venida de Cristo. ¿Se entiende, mis hermanos? Entonces, más que la segunda venida de Cristo de manera literal, es la preparación diaria que yo debo tener como un hijo de Dios. Porque, como bien saben ustedes, bien soy yo, la vida de ningún ser humano es comprada. Es un don de Dios y solamente Dios conoce el último día de nuestra vida. Quisiera el Señor que nos ayude a estar cerca de Él todos los días de nuestra vida y a cada momento de cada día. ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, el libro de Santiago, capítulo 4, verso 7, dice así: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes o de nosotros. No hay nada más poderoso que nuestro Padre Celestial, nuestro querido Dios y Creador. Él es tan poderoso, mis queridos amigos, que cuando nosotros estamos en su presencia de rodillas, clamando a Él es tan poderoso que incluso el enemigo, el diablo, huye de nosotros. Pero no huye de nosotros porque somos fuertes, porque somos valientes, sino solamente por la presencia de Dios en nuestras vidas en ese momento. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Dice Efesios 6, 11 al 12, vestir la armadura de Dios. Vístanse de toda armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades de las regiones celestes, dice en otras versiones. La verdad es que a veces nosotros nos alarmamos cuando se nos presenta por allí algún enemigo, pero en realidad las escrituras nos dicen que nuestra lucha, nuestras tendencias tienen que ver con un poder sobrenatural que existe en las regiones celestes. Este poder es espiritual y nuestro mayor enemigo es el enemigo de Dios. Él quiere la destrucción de nuestras vidas y la perdición eterna de cada uno de nosotros. Por eso la invitación: vístanse de toda armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne,
sino contra principados, contra autoridades de las regiones celestes. ¿Qué otra cosa también podemos hacer? Efesios, los mismos versículos, más adelante, dicen así: contra los gobernantes de estas tinieblas, era la continuación del versículo anterior, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Reiteramos, ¿cierto?, la idea de que nuestra lucha aquí en esta tierra no es contra seres humanos, contra carne y sangre, sino más bien contra influencias espirituales que están siempre en derredor nuestro, tratando de hacernos caer, tratando de hacernos rebelar contra el gobierno de Dios. Ya ustedes tienen una idea más clara del por qué existe sufrimiento, por qué hay asesinato, por qué hay robo, por qué hay drogadicción. Es porque hay influencias espirituales en la mente de cada ser humano. El trofeo de Dios es nuestro corazón, pero no solamente de Dios, sino también del enemigo de Dios. Él quiere de alguna forma conquistar nuestro corazón a través de nuestros gustos, a través de nuestras tentaciones, nuestras tendencias, de nuestros hábitos. Todo eso determinará finalmente para qué lado estaremos. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, ha sido la finalización de este primer tema, titulado El Comienzo, que espero haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Dios nos hace una invitación a cada uno de nosotros. La invitación es que nosotros podamos buscar al Señor. Nosotros no estamos solos en este mundo. Si bien es cierto, existe el enemigo que está al acecho buscando a quien devorar, también tenemos la promesa de Dios de que Él está con nosotros hasta el último día, hasta el fin del mundo. Si tenías algo urgente que hacer hoy, era el momento de hacerlo, porque mañana no te puedes perder el siguiente tema. Está cada vez mucho más profundo. La bendición que recibirás por el siguiente tema del día mañana será de gran beneficio y gran bendición espiritual para ti y toda tu familia. Que el Señor te bendiga. Después de este hermoso mensaje entregado por nuestro hermano Daniel Inostroza, nos llevamos ese gran regalo que nos muestra el Señor. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo fue la creación? Todo este tema tan maravilloso y que nos apasiona. Bueno, quiero invitarlos ahora que podamos tener una oración de finalización de este primer día de esta semana especial de Proyecto Miel. Inclinemos el rostro para orar. Amoroso Padre, te damos las gracias porque tú estás con nosotros, porque tú nos bendices, Señor, y porque nos das la alegría de poder aprender y conocerte cada día más. Ver a través de estos temas, Señor, que tú tienes un poder maravilloso y también que es amoroso hacia nosotros. Tú has hecho todo perfecto para nosotros, Señor, dándonos este regalo tan lindo y que nos llena de gozo y alegría. Te pido que en esta noche te quedes con cada uno de nosotros. En el lugar que nos encontremos, Señor, tú fortalécenos, Señor, y llénanos de esa paz y esa alegría que necesitamos. Si estamos pasando por alguna dificultad, Señor, pedimos tu socorro, porque confiando en ti, Señor, si sabemos, como dice en tu palabra, que acudiendo a ti podemos serán nuestras oraciones contestadas y para ti nada es imposible. Quédate hoy con cada persona que nos acompañó en este programa y con aquellas personas que necesitan especialmente de ti. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos esperamos mañana en el segundo día de esta semana de Proyecto Miel, titulado La mayor historia que impactará tu vida. El segundo día, que también estará a cargo de nuestro hermano Daniel, con el título Victoria, sangre, sudor y lágrimas. Un tema muy lindo
que podamos aprender y conocer más de nuestro Creador. Los esperamos a través de estas redes sociales y muchas bendiciones a cada uno de ustedes.